Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 64. Capítulo 64. Las bestias agitadas. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh. Entonces, esto es lo que califica como servicios excepcionales en esta era. Caster tarareó con curiosidad mientras inspeccionaba el equipo de Touko y el laboratorio improvisado. Lo siento si no cumple con tus estándares. Desde que los dioses se fueron, las opciones y recursos que quedan disponibles para la humanidad se han vuelto cada vez más limitados y escasos, replicó Touko suavemente mientras fumaba su último bastoncillo contra el cáncer. Al contrario. Encuentro los medios y métodos de sus servicios bastante intrigantes, corrigió la princesa distraídamente mientras inspeccionaba las grandes cámaras cilíndricas que contenían cuerpos de títeres de diferentes tamaños. La nave de mi época era sin duda más poderosa, eficiente y versátil. Sin embargo, el equipo y los misterios que posee son más refinados. Exactos. Es un enfoque curioso que contiene una precisión decidida y meticulosamente calculada que no existe en mi época. No sin que nuestros misterios y nuestra artesanía realicen la mayor parte del trabajo. La mejor manera de decirlo fue comparando espadas encantadas de sus respectivas épocas. Uno de la época de Caster sería algo afilado y duradero, pero los misterios arraigados en los metales lo convertirían en una herramienta poderosa. Por el contrario, una de la era actual estaría hecha con metales extraordinariamente refinados y meticulosamente afilada para convertirla en algo verdaderamente notable, y sin embargo, la calidad innata de los misterios y materiales en su fabricación aún la haría inferior a la herramienta más simple y más antigua, incluso si fue hecho con técnica y habilidad superiores. Y algo más, si nos basamos en los resultados de nuestros esfuerzos, señaló Touko. El oficio de los maestros hoy en día palidece en comparación con lo que era posible incluso para los niños en el vuestro. Es cierto. Pero muchos de los temas que he dominado hoy aún no han sido imaginados ni expresados con palabras en el mío. Caster examinó la computadora al lado de las cámaras con melancólica curiosidad. Estamos en una situación curiosa. Se nos pide que utilicemos nuestras respectivas habilidades para lograr un objetivo peculiar. Ese chico no hace las cosas a medias, ¿verdad? La pelirroja sonrió. No sabes ni la mitad. Jaja. Parece que alguien se ha mantenido bastante alejado de los informes oficiales. No es que sea sorprendente. Nadie nunca dice toda la verdad sobre el papeleo. Touko se levantó de la pared y caminó más cerca del espíritu heroico. Dicho esto, este tutorial es todo lo que obtendrás hasta que aceptes mis términos. No puedo permitir que mis secretos queden más expuestos que los del niño. Si lo entiendes. Soy muy consciente de lo que estás insinuando, mago. Soy más que consciente de lo que alguien con esa mirada en sus ojos busca y de lo que es capaz. La princesa de Cólquida frunció el ceño. Sin embargo, una palabra de precaución. No te haría bien probar ningún juego aquí. Espero que no lo haga. He jugado con algunos campos de estudio peculiares y no coser, pero nada lo suficiente como para enfrentarme a 7 servants a la vez. Me estaba refiriendo al niño. Caster ignoró la broma poco entusiasta. Su corrección generó una chispa de curiosidad en los ojos de Touko. ¿Eso es así? El servant miró momentáneamente hacia una cámara vacía. He visto ese peculiar misterio tuyo antes. El que actualmente utilizas para preservar tu alma en otro cuerpo en caso de que mueras. Es un trabajo curioso sin lugar a dudas y tu enfoque es único, sin duda. Una copia perfecta de tu cuerpo original, si todavía existe. Una autopropagación artificial para asegurar un ancla al alma siempre está presente. Tales métodos fueron registrados y utilizados ocasionalmente por algunos tontos en mi tiempo, aunque ninguno tan meticulosamente como lo que usted ha logrado. En ese sentido, ya has superado a mis pares y tienes mi mayor respeto por tal hazaña. Sacudió la cabeza con desdén, sin prestar atención a la sonrisa perdida de Touko. Semejante truco no funcionará con el chico. Pareces bastante confiado al respecto. No me digas que este trabajo no fue más que una trampa. No. Es honesto en formas que enfermarían a la mayoría de los magos. Lo que solo hace que sea más irritante tratar con él.
Caster negó con un suspiro. Uno de los magos que habitaba en esta ciudad, Souken Makiri, creo, confió en una rama temática similar de la taumaturgia para asegurar su supervivencia, aunque mucho más vulgar en comparación. Durante bastante tiempo también. Se rumoreaba que el gusano existe desde hace más de unos pocos siglos. Touko tarareó distraídamente, más interesada en la hechicería de Souken que en la amenaza que Shirou supuestamente representaba para ella. Así que realmente estaba usando a sus familiares para mantenerse cerca. Ese pobre bastardo debe haberse estado desmoronando y enloqueciendo mucho antes de seguir adelante. Solo los desesperados considerarían seguir adelante como un gusano de todas las cosas. Un sentimiento que la mayoría compartiría. Caster asintió. Aún así, Souken era un hombre que se pasaba de vez en cuando. Un viejo bastardo astuto al menos. No es el tipo de persona que se deja tomar por sorpresa fácilmente. O uno que cualquiera puede encontrar una manera de sortear sus misterios. Touko exhaló distraídamente un anillo de humo en el aire. El niño debe haber preparado algo bastante desagradable para el gusano. Por lo que tengo entendido, se trataba menos de una cuestión de preparación y más de garantizar que se cumplieran las condiciones adecuadas para hacer frente al gusano sin consecuencias. Ah. Ahora eso suena más realista. Touko finalmente entendió la imagen completa. Shirou tenía a mano algunos medios para arruinar su alma. Algo que probablemente le impediría saltar cuerpos como si un usuario familiar pudiera poseer completamente sus títeres si se encontraba en una mala situación. Probablemente una espada, conociéndolo. Souken probablemente estaba sosteniendo algo sobre la cabeza del niño para mantenerlo a raya. Y luego llegó la guerra, y algo cayó en su lugar sin que el bastardo lo supiera, dejándolo expuesto a una traición que probablemente ya se debía desde hacía mucho tiempo. Sencillo y al grano. Igual que el niño. Lo que me he dado cuenta en las últimas semanas es que el chico ciertamente no lo es. Al menos convencionalmente. No caigas en la misma trampa que prácticamente todos los demás tienen. Su tendencia a ser terriblemente subestimado debe considerarse una verdadera maldición en este momento. PFFT. Eso ciertamente es nuevo. El chico debe estar volviendo loco a todos y a él mismo con una disposición como esa. A pesar de su genuina diversión ante la clara irritación de Caster, no había forma de ocultar el agudo brillo de curiosidad en sus ojos. Pero contarme historias de fantasmas sobre un mocoso que no ha terminado la pubertad no te acercará más a mi trabajo hasta que firmes el mismo papeleo que él. Es por esos dolores de cabeza que les advierto. No son exclusivos de ningún partido excepto aquellos que tratan con el tonto, y son propensos a propagarse. No tengo intención de arriesgarme a agitarlos si tengo la oportunidad de frenarlos. Caster se burló. En cuanto a su necesidad de privacidad en su trabajo, ya he aceptado su acuerdo, y ahora también lo ha hecho mi maestro. Deslizando una mano dentro de su ropa, sacó un pergamino de geas que no había estado allí momentos antes. Sabes que podrías haber comenzado con esto. Touko tomó el documento y le dio un breve vistazo. 3 firmas, escritas con sangre y maná, y no parecía haber sido alterado de ninguna manera en particular. Un rápido hechizo sin palabras que realizó una sutil verificación de integridad dentro de la obra misma mostró que estaba inalterada. Después de todo, no se puede ser demasiado cuidadoso al tratar con Servants clase Caster. Una herramienta curiosa, esos pergaminos de geas, reflexionó Caster. En mi época, un voto a los dioses habría servido para el mismo propósito, pero tener registros y documentación adecuados del acuerdo tiene su utilidad a pesar de los pasos adicionales. Supongo que más de la meticulosidad de la última era para superar su pérdida de poder. Es cierto, pero supongo que más de unos pocos idiotas hicieron votos después de tomar demasiados tragos en aquel entonces. Dame el método más lento y más resistente a los idiotas cualquier día. Ignorando el leve sonrojo de Caster y su incapacidad para mirarla a los ojos, Touko guardó el documento donde guardaba sus otros acuerdos y comenzó a estirar el cuello. Bueno, entonces, ahora que hemos terminado de chismorrear y jugar juegos mentales, nos ponemos a trabajar. Lo admito, tu oficio y el objetivo de este proyecto son ligeramente intrigantes.
Caster se volvió hacia la cámara donde flotaba un pequeño muñeco maniquí humano. Una réplica artificial ligeramente alterada, pero por lo demás perfecta, de un medio homúnculo nacido de forma natural. Una falsificación de una pseudo-imitación. Sin tener en cuenta la redundancia, debería ser una empresa bastante esclarecedora en algunos aspectos. Oh, ¿y afirmas que ha estado en su taller desde ayer? Desde las 10 de la mañana, sí. El actual supervisor de los designados para el sellado asintió, mirando los documentos de las cámaras. Afirmó que había logrado un gran avance y, para resumirlo sin lenguaje adicional, necesitaba privacidad para completar su último proyecto. Lorelei Bartomeu tenía una idea clara de qué era ese lenguaje extra, dado que estaban hablando de Sirius, pero se lo guardó para sí misma. No era como si la vulgar lengua del viejo borracho fuera un secreto. Weaver había sido secuestrado esta mañana, pero el anciano ya había estado encerrado en su agujero durante casi un día entero antes de eso. O era una coincidencia, o los bastardos todavía estaban planeando algo, y antes de que ella se fuera a Japón ataría este cabo suelto. Ábrelo. Yo, subdirectora, los protocolos establecen que solo en situaciones extremas el taller a un designado puede ser forzado. Sé cuáles son los protocolos. Ábrelo. Su tono frío no cambió en lo más mínimo y no admitía ninguna discusión. Con una mueca, el supervisor de la asociación cedió a su destino y caminó vacilantemente hacia la puerta, poniendo una mano sobre ella. Con una breve área, la puerta y todos los sellos de seguridad se abren, un mecanismo de seguridad que todos los magos designados para su puesto aprenden para este mismo propósito. El sonido de un martillo sobre el acero se podía escuchar antes de que las cámaras del interior aparecieran a la vista. La sensación de una pared de calor crudo y seco derramándose sobre ellos como la primera ola de una inundación abrumó sus sentidos a continuación. Cierre esa puerta mallada, orina por cerebro. Dejas salir el calor. La voz de un anciano claramente irritada bramó desde lo más profundo del taller. Sabiendo que en realidad había hechicería aquí a pesar de sus sospechas, Lorelei levantó un rápido campo delimitado para evitar que el calor cargado mágicamente escapara y entró, cerrando la puerta detrás de ella ignorando por completo al hombre que le había permitido entrar en primer lugar. Ginty habló con fuerza mientras profundizaba más en lo que solo podría describirse como un horno con cada paso que daba. De hecho, instintivamente lanzó un hechizo de viento para protegerse antes de llegar a la mitad de la primera habitación. TCH. Por supuesto. Solo tú podrías irrumpir aquí cuando tuviera un cartel de no entrar y los campos arriba, refunfuñó el anciano desde la otra habitación. Para ser un noble remilgado, a veces eres tan sutil como el muchacho, ¿sabes? El tiempo y las circunstancias dictan nuestras acciones, herrero. Y tus circunstancias dictan poca formalidad. Eso dolería si en realidad fuera uno de tus lamebotas, se burló, sin levantar la vista de su trabajo actual. Dicho esto, te sugiero que te quedes fuera de mi habitación si quieres estar cómodo. La subdirectora frunció el ceño ante la sugerencia y estuvo a punto de comentar sobre su falta de fe en sus habilidades hasta que vio la herrería en la que estaba martillando metal. Estaba en llamas. Literalmente. En lugar de trabajar en un horno o sobre un pozo, el anciano y la mitad de su equipo fueron literalmente situados dentro de un pozo en llamas. Martillos. Yunques. Tenazas. Todo lo que había a mano estaba situado dentro de un infierno fundido en las afueras del mismo. A prácticamente todas las piezas de hardware se les eliminó el concepto de fuego para garantizar que no se dañaran o incluso condujeran calor en lo que de otro modo se consideraría un crematorio masivo. Y en medio de todo, sentado en un banco que tampoco estaba en el fuego, estaba un anciano irlandés enorme, con chaqueta y sin camisa, cuyo cuerpo estaba lleno de innumerables runas que bailaban sobre su piel y martillaban implacablemente una espada en el proceso. Cómo era capaz de respirar, y mucho menos de funcionar en el fuego, solo podía atribuirse a las runas de su cuerpo. ¿No creo que su configuración actual sea su avance reciente?, preguntó suavemente. Fe. Esto. Muchacha, cualquier herrero que se precie sabe que algunos trucos se hacen mejor cuando el calor está en su mejor momento y sin interrupciones. He estado haciendo este truco décadas antes de que fuera planeado. Sirius soltó una carcajada, martillando.
La hoja al rojo vivo en su poder todo el tiempo, moldeándola como arcilla sin posibilidad de que se enfríe o se congele como lo haría si se hiciera de manera convencional. Era una espada corta, por lo que Lorelei apenas podía distinguir por su longitud, y brillaba con una intensidad blanca que no aparecía en los metales normales de la forja. Claramente se trataba de una sustancia y un proceso con los que ella no estaba familiarizada. Y aún así, de alguna manera le resultaba familiar. ¿Tu avance es una espada?, preguntó con desdén, guardándose sus pensamientos para sí misma. Sí. Una espada sencilla. Simple. Básica. La sonrisa del anciano se amplió ante alguna broma interna, martillando entre cada palabra. Nada más que una base pura para Estelle el gemelo. No tiene que ser nada más que una base pura y de calidad para que funcione correctamente. Mellizo. Ella frunció el ceño y miró brevemente a su alrededor para encontrarlo en el infierno, pero falló. Solo serán dos, aclaró el anciano. He estado trabajando en este proyecto durante años y acabo de descubrir que estaba haciendo mal. Estos serán especiales. No había necesidad de juzgar el concepto. Es una espada. Solo será una espada. La estructura básica fue la base de todas las espadas. La forma y la intención en las que se basan todos. El hueso de todas las espadas. El material de composición está ahí, en sus manos. Todo eso estaba ahí. Todo eso siempre estaría ahí. La habilidad de hacerlo sería de un herrero y un martillo. Fuego y yunque. Todo de calidad. Todo de sencillez. El crecimiento de esta espada lo decidiría el futuro. Lo que sería en un momento dado no lo dictaría él, sino los recuerdos que contiene en un momento dado. Los años acumulados que obtendría no se reproducirían. Solo recordado. Superar cada proceso de fabricación de un herrero, de los procesos que todos los herreros poseen y utilizan para considerarse el título en primer lugar, y además para garantizar un producto verdadero y de calidad. El hipnotizante sonido de un martillo sobre metal candente resonó en el taller. Así es. Estaba haciendo las dos mejores espadas cortas de vainilla que podía hacer con las habilidades y recursos que tenía en su taller. Los métodos pueden diferir para obtener resultados mucho mayores de los que probablemente deberían ser posibles convencionalmente, pero al final del día, los resultados finales seguirían siendo dos simples espadas. ¿Qué estás haciendo aquí, muchacha? Con un fuerte gruñido, el anciano golpeó el borde áspero de la espada por última vez antes de finalmente levantarse y avanzar hacia ella. No, salir de la habitación literalmente en llamas donde residía gran parte de su otro equipo. Todo el tiempo cargando el metal ardiendo con sus propias manos. No disminuyó la velocidad para que ella se apartara del camino antes de ir al recipiente de enfriamiento y sumergirlo en el peculiar compuesto. Al principio, Lorelei pensó que el refrigerante estaba compuesto de aceites por su apariencia, pero cuando el olor de los fluidos hirviendo llegó a su nariz, detectó otra sustancia. Sangre. El anciano estaba apagando una espada en una mezcla de aceite y sangre. Y por alguna razón tenía la fuerte sospecha de saber dónde se había originado. Decenas de preguntas y comentarios estaban en la punta de su lengua, pero se contuvo, aunque solo fuera para mantener sus prioridades bajo control. Lorel Mello segundo ha sido secuestrado. Sirius se estremeció y se volvió hacia ella tan rápidamente que casi descuidó su último proyecto. Casi. ¿Qué diablos quieres decir con que le han arrancado al muchacho? ¿No se suponía que debías estar vigilándolo para que no quedara atrapado en otro espectáculo de mierda? Si estaba fingiendo su reacción, estaba haciendo un trabajo aceptable. Fue secuestrado por Altrouge Brunestud. ¿Altrouge? ¿Qué carajo? ¿Estás meando conmigo, muchacha? Brunestud. El viejo se resistió. Si no te hubieras aislado, te habrían informado junto con el resto de la torre esta mañana. Toda la instalación está cerrada, dado que ella estaba acompañada por Primate Murder y Fina Blood Svelton en el momento del avistamiento. Fiel a su posición como noble y subdirectora, ella no se inmutó, titubeó ni mostró ninguna emoción al dar la noticia. Y Sirius dio un paso hacia ella, lo que lo habría convertido en una vista imponente con todas las runas aún circulando locamente alrededor de su cuerpo si ambos no hubieran sido conscientes de lo poderosa que ella era en un momento dado. ¿Qué hay de Waver?
¿Sabes dónde está? ¿Vivo o muerto? No estamos seguros. La firma y los trazadores de Lord el Mello y II desaparecieron de la isla poco después del informe, sin duda debido a los orígenes marítimos y la naturaleza del octavo. Respondió con calma, mientras sacaba su teléfono celular que rara vez usaba. Sin embargo, recibí este mensaje peculiar antes que podría estar relacionado con el asunto. Por un breve momento, pareció que el anciano rechazaría el dispositivo como si estuviera maldito. Con cuidado, lentamente, lo tomó de su mano y miró las palabras en la pantalla, seguido de quién era. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el sonido de las llamas ardiendo y la sangre y el aceite hirviendo. Deberías poder saberlo lo más rápido que pueda, muchacha. Esta vez el muchacho está muy enojado. Lo que sea que haya planeado, no será tranquilo ni limpio. No estaba alarmado, asustado, enojado o preocupado. En cambio, el tono de Sirius fue tan grave como parecía. Entonces no sabías sobre Brunestud. No me vengas con eso. Lad es cercano a Solomon, y todos sabemos cuánto odia la atención de monstruos como ella. Y tú, de hecho. Tu suposición de por qué ella está haciendo algo es tan buena como la mía. Esta es la primera vez que escucho que ella y el muchacho son mencionados en la misma maldita frase. Habría sido más creíble si hubiera sido el viejo ala blanca quien hizo el movimiento. Ignorando la mención de su objetivo principal, Lorelei aceptó el punto de Sirius. Realmente hubo y no debería haber ninguna razón para que la princesa de los apóstoles ancestros se involucrara, y mucho menos ahora de todos los tiempos. Ella misma ya lo había supuesto. Desafortunadamente, a juzgar por la reacción del anciano, él realmente estaba tan desprevenido como ella sobre el asunto y los participantes. Cualesquiera que fueran los secretos que todavía le ocultaba, eran completamente independientes del giro actual de los acontecimientos. Les faltaba una pieza clave para darle sentido a este desastroso collage. ¿Y no crees que esto es una trampa para mí? Sería bastante conveniente para él si yo estuviera fuera del camino. Él y muchos otros. No eres exactamente la persona más fácil con quien llevarse bien, ¿sabes? Él gruñó, ignorando la mirada seca que ella le dio. También sería un verdadero dolor de cabeza para él lidiar con las consecuencias si lograra lograrlo. Y no vale la pena correr el riesgo. Es mejor la perra con la que has establecido una relación con la que aún puedes trabajar que con ella. Uno que no tienes. Qué peculiar. La borracha todavía tenía la impresión de que estaba dispuesta a trabajar con Emilia incluso después de enterarse de su condición vil y corrupta. Ella le dirigió una mirada escéptica y nada impresionada que podría significar 1,5 millones de consecuencias. Él le dio una propia que podría significar 1,5 millones de respuestas poco impresionadas. Y luego se dio la vuelta para sacar la hoja enfriada del comedero. Dicho esto, independientemente de lo que pase, ahora no tiene nada que ver conmigo fuera de la asociación. Esa mierda es problema de Lad. No mío, aunque ahora es de Waver, supongo. Ser secuestrado tiende a ser eso. Lo tendré en cuenta la próxima vez que hable con Lord el Mello y estoy seguro de que apreciará mis sentimientos. No le gustaba que la despidieran, y mucho menos de manera tan grosera, pero eso era lo que se esperaba del anciano. Supongo que entonces podrás descubrir lo que ocurre en tu propio tiempo, Ginty. Así como puedes o no descubrir lo que el perro desea al final de esta locura y sus insignificantes negociaciones. Sirius, contrariamente a sus expectativas, le dio una mirada seca. Si vas con el muchacho con ese tipo de expectativa, no terminará bien, muchacha. Lo estás interpretando completamente mal. ¿Es así? ¿Explica cómo interpreté mal a mi perro? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Se burló antes de sacudir la cabeza e inspeccionar el metal en sus manos. Rectitud. Dureza. Integridad. No aceptaría ni un solo defecto en él, como debería hacerlo cualquier verdadero herrero y creador de códigos místicos. Lo tratas como a cualquier otro mago. Somos gente codiciosa, sin lugar a dudas. Nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más. Pero el muchacho siempre ha sido un tipo modificado. Todos lo sabíamos. Y esta guerra, este festival de orina que todo el mundo está limpiando,
Eso fue lo único en lo que se centró todo el tiempo, para bien o para mal. Y ya está, el muchacho ganó y obtuvo todo lo que quería. ¿Tu punto? Él le dirigió una mirada molesta. Del tipo que cualquier mago da cuando siente que está explicando algo obvio. Mi punto, muchacha, es que él no quiere nada. Es el loco que, lo creas o no, tiene lo que quiere y está perfectamente contento con ello. Desde el momento en que terminó el juicio y se le quitó la presión, se convirtió en un hombre que no buscaba ganar nada, sino proteger lo que tiene. Como jefe de tu casa, debes saber que es un juego completamente diferente y una bestia del infierno con la que tienes que lidiar, y con la que tienes que lidiar. Puede ser peor que un desastre si no lo haces bien, especialmente si el muchacho está tan enojado como creo que está con estos malditos chupasangres que toman a la ligera lo que él considera suyo. Un hombre que no desea nada más que proteger lo que ya tiene. Que, una noción absolutamente repugnante para cualquier mago que se respete a sí mismo. La sola idea de que el niño estuviera perfectamente feliz de detenerse donde estaba y permanecer estancado era nada menos que un insulto para quien puso tanto esfuerzo en patrocinarlo. ¿Está realmente satisfecho con el lugar donde se encuentra? Ella no ocultó su disgusto. Jaja. Sí. Amamos al muchacho, pero como magos, tanto Baber como yo no pudimos evitar ponernos un poco verdes cuando nos enteramos de eso. Sirius sonrió, todavía inspeccionando el metal. La mejor manera de solucionar esto es darle proyectos que despierten su interés. O directamente darle un trabajo que lo obligue a trabajar más en su oficio. Es una mula así. La chica Tosaka tuvo la idea correcta cuando lo puse a trabajar haciendo joyas artificiales cuando era niño, incluso si ella era una mocosa por eso en ese entonces. Volviendo su atención a la espada en sus manos, la diversión del anciano desapareció con un chasquido de lengua. Maldita sea. Curva de medio grado en un tercio del camino hacia abajo. Pensé que esta vez lo tenía. Tengo que arreglarlo rápido o tendré que empezar desde cero otra vez. Estás haciendo un trabajo extraordinario al erosionar cualquier razón que tenga para darle la oportunidad de explicar su mala toma de decisiones. La reina frunció el ceño. Él la despidió y se volvió hacia su horno. Deja de hacerte la ignorante, muchacha. No vas a hacer nada hasta que lo veas golpear a un ancestro con algo desagradable. La misma razón por la que lo tomaste en primer lugar cuando hizo que el Louvre se agitara como un monstruo recién hecho. Tomarás tu decisión después de eso. Quería desesperadamente refutar al anciano hasta el punto de que casi expresó el deseo de acabar con él en ese mismo momento. Sin embargo, eso sería casi una admisión por parte de ella de que él tenía razón. Y ella no le permitiría ese placer, incluso si ambos supieran que al final él tenía razón. Si eso es todo lo que tiene que decir al respecto, entonces creo que nuestra discusión ha concluido. Como no quería lidiar con el hombre rudo más de lo que ya lo había hecho, se dio la vuelta y salió. Ya casi había llegado a la puerta, cuando el anciano volvió a hablar, como si esperara el último momento antes de expresar sus pensamientos sobre ella. Ah. Así es. Una última cosa. Si vas a ir a ver al muchacho a tiempo, te pediría que esperes un par de días antes de salir. Debería darme suficiente tiempo para pulir y terminar. Los gemelos aquí. Ella lo miró, sin molestarse en ocultar su expresión de irritación y disgusto. No soy un mensajero, Mtjinti. Sirius soltó una carcajada mientras caminaba de regreso al horno del tamaño de una habitación, sin molestarse en absoluto por el calor que reduciría a un humano a cenizas en minutos. Ja. ¿Quién dijo que ambos eran para el muchacho? Uno es tuyo. Y no estarán completos hasta que el muchacho les dé los toques finales de todos modos. Oh, Shero ha hecho algo otra vez. Un coro de gemidos llenó la sala de estar. ¿Qué hizo esta vez? Y tengo que llamar a la policía o a los ingenieros civiles locales. Rin sostuvo su rostro entre sus manos. Realmente necesitaban contar con un sistema para evitar que esto sucediera. No sé. Luvia negó con la cabeza. No me dijo los detalles, pero insinuó fuertemente que tenía que ver con la asociación. Posiblemente relacionado con el secuestro de Lorelmeyo y Segundo. Lo que significa que podría ser cualquier cosa, desde pedir favores hasta algo que tenga que ver con el subdirector, por lo que sabemos.
Basset hizo una mueca. No creerás que la ha llamado para pedir refuerzos, ¿verdad? Sakura palideció. Por favor, no tientes al mundo, Sakura. No está tan loco, pero después de lo que pasó, bien podrías haber puesto el listón, se lamentó Rin, todavía sin atreverse a mover las manos de su cara. Hablando de eso, ¿dónde está Shirou? Basset preguntó con comprensible preocupación. Acaba de irse con Yasbiel para reunirse con los enviados de Insbern, respondió Luvia mientras evitaba las miradas de todos. Otra cerilla encendida volando hacia un barril de pólvora. Rin realmente estaba llorando ahora. Está empezando a perderse por la presión. La rubia hizo una mueca, mordiéndose el pulgar inconscientemente. Esto no es como la guerra. Él conocía todos los factores involucrados entonces, y todos los participantes estaban allí por sus propias razones. Incluso cuando lo tomaron por sorpresa y con la guardia baja, era razonable que sucedieran. Pero ahora, no pasa un día antes de que alguien nuevo aparezca y se entrometa específicamente en su negocio por capricho. No puede soportar mucho más de esto. Se puede ver en sus ojos. Pronto tomará represalias con saña. Honestamente, no puedo culparlo, se burló Lancer mientras se materializaba en el sofá. Lancer. Ahora no, ordenó Basset a medias. Lo digo en serio. El irlandés frunció el ceño y su tono era más duro de lo normal. El chico es agradable y razonable hasta el extremo. El problema es que los idiotas de ahí fuera no lo ven, y estamos a punto de ver qué hay al otro lado. En todo caso, es algo bueno. ¿Crees que Shirou alcanzar su límite y volverse loco es algo bueno? Sakura se resistió. En el objetivo correcto, sí. Kuchulain sonrió. Espera. ¿De verdad estás sugiriendo que Shirou debería perder los estribos y atacar a los vampiros cuando lleguen aquí? Luvia había oído hablar de muchos complots trastornados y suicidas a lo largo de los años, pero este simplemente era una locura. Si aún no ha jugado con la idea. En este punto son ellos o Archer. Lancer se encogió de hombros. Puedo oírte. Archer gritó desde el techo. El niño es una bomba ambulante de estrés lista para explotar como un noble fantasma, continuó, ignorando el recordatorio de Archer. Así que solo hay dos maneras reales de calmarlo en este momento. Asesina a quien lo molesta, o alguien finalmente lo jode. ... ¿En serio, Lancero? Basset le lanzó a su sirviente una mirada asesina. Esa es mi línea. No es mi culpa que esta era esté llena de mojigatos. Joderte los sesos era la mejor manera de calmar a las tropas antes de que se dirigieran a la batalla y la guerra. O evitar que mataran a todos los que los rodeaban después. Hombre, de lo contrario, el nerviosismo prácticamente triplicaría el número de fugas y peleas que estallarían antes de que alguien llegara al campo. Lancer se burló descaradamente. La mitad de los servants aquí son griegos, y todos saben lo extraño que es ese grupo. Apuesto, incluso con mi suerte, a que se preguntan por qué la mitad de ustedes, chicas, no se han abalanzado sobre el niño todavía. Sakura ya se comprometió con él varias veces durante la guerra, Rider amablemente añadió su granito de arena, sin negar la declaración de Lancer en lo más mínimo. Mientras él no la comparara con Zeus, ella no lo tomó como un insulto. Jinete. Sakura se sonrojó de color rojo neón. Solo ella. Y solo durante la guerra. Podría haber jurado que ya te habrías unido, Rider. Lancero sonrió. Aún no ha aparecido la oportunidad adecuada. Su opinión completamente plana y descarada sobre el asunto no ayudó en lo más mínimo en la vergüenza de su maestro. La privacidad es un factor importante en esta era, y es difícil obtenerla con todos en el complejo. También es necesario consultar a saber antes de que alguien pueda acostarse con su maestro. Luvia chasqueó la lengua con molestia inconscientemente. Se olvidó de saber. Lástima. Ella es claramente del tipo que tiene estándares molestos. Puede que te resulte difícil superarla. He estado trabajando en ella lentamente desde que terminó la guerra. ¿Tú qué? Más de una mujer le dio a Rider una doble mirada. Jinete. Por favor, detente. Sakura ya no podía mirar a nadie a los ojos. Como tal, extrañó la leve sonrisa de diversión en el rostro de su sirviente. Shirou es más como un hermano para mí que cualquier otra cosa.
Ayudé a entrenarlo y criarlo desde que era un niño. Basset miró a su compañero. No sería la primera vez en la historia que alguien se tira a su hermano. Lancer se tocó la oreja con el meñique, claramente sin importarle la lógica de su maestro. Ahora que lo pienso, el maestro de Berserker ha estado tratando de jugar el juego de manera feroz, por lo que puedo ver. Nietos. Irisbiel susurró emocionada desde el pasillo con estrellas en los ojos. No. Voy a detener esto ahora mismo. No estamos hablando de golpear a Shirou cuando está haciendo quién sabe qué, y es probable que explote y diga que mientras hablamos. Rin se cruzó de brazos en señal de negación. Gracias. Archer gritó desde la azotea. Hablando del otro gruñón, ¿alguno de ustedes quiere darle a Archer un jugueteo de lástima para ver si se tranquiliza? Preguntó Lancero. Lancer, ¿puedo hacer una copia de Caladbol? No me tientes a probar si nací en Ulster. Shirou nació con el pelo rojo. Tenía que haber venido de alguna parte, reflexionó Basset pensativamente. TCH. Bien. A ver si intento hacerles un favor a alguno de ustedes otra vez, refunfuñó Kuchulain. ¿Nietos? Irisbiel preguntó con ojos llorosos como si fuera un cachorro pateado. Sin Irisbiel. Sin nietos. Rin miró al último Servant con ojos muertos y sin piedad. Oh. Al menos no hasta que se gradúen de la escuela secundaria y obtengan un título en la asociación. Nietos. Por alguna razón, Irisbiel parecía tener más esperanzas otra vez. Se supone que eres un sanador, no un lector de mentes. Si a todos no les importa que desvíe la conversación. Basset intervino, sacó su teléfono celular y comenzó a inspeccionarlo en busca de mensajes relevantes. Discutimos lo que Shirou podría haber hecho para que podamos prepararnos. Necesitaremos que Irisbiel le pida a Assassin que busque explosivos en el área con más frecuencia. Sakura notó. De nuevo. La mitad de la habitación añadió distraídamente. Probablemente tenga algo que ver con la asociación, ahora que lo pienso, estuvo constantemente mirando su teléfono desde que le conté sobre el secuestro. Luvia frunció el ceño. Claramente estaba anticipando algún tipo de mensaje. Y cuando supuestamente llegó cuando estábamos en su taller, no le atrajo particularmente. Fue solo entonces que envió su propio mensaje, parecía como si estaba caminando hacia otra guerra cuando lo hizo. Maldita sea. Ese idiota. Prometió que no volvería a hacer nada imprudente. Rin apretó el puño con rabia. Ella ignoró el sentimiento de suficiencia similar a te lo dije, proveniente de Archer. Para ser honesto, podría ser cualquiera. Basset suspiró, frustrando sus esperanzas. Shirou ha estado en todas partes en los últimos años y se ha reunido con miembros de casi todas las principales organizaciones taumatúrgicas activas. Todos han mostrado interés en el perro de plata de la reina en un momento u otro. No solo algunos nobles y vampiros. Él podría estar pidiendo quién sabe cuántos favores en este momento. Ahora que lo pienso, ¿a dónde ha ido Shirou en misiones? Rin preguntó con escepticismo. Siempre es vago acerca de lo que hace. Honestamente, se trata principalmente de misiones de exterminio de apóstoles y de recuperación de designados de sellado. Basset se encogió de hombros. Igual que yo. Solo que con un poco más de política e interacción con partidos extranjeros ya que él representa a los Bartomeyori. No estaba al tanto de todo lo que hizo, pero sí sé que estuvo principalmente desplegado en Europa, América del Norte y ocasionalmente partes de África y Medio Oriente. ¿No son partes de Asia o Japón? Sakura parpadeó confundida. La influencia de la asociación en el lejano oriente es limitada. Si él tuviera un trabajo en esa zona, fuera de las circunstancias actuales, sería un evento raro, afirmó Luvia. Fue enviado con fines diplomáticos junto con objetivos de caza. Probablemente sus viajes fueron planificados con retornos óptimos durante su estancia. Especialmente teniendo en cuenta que todavía es un estudiante en un lugar insostenible y no puede viajar tan libremente como otros. Su agenda tenía que ser utilizado eficientemente. Así que estamos atrapados con un desastre de la asociación o un desastre de otra persona. Rin se rascó la nuca. No estoy seguro de cuál es peor en este momento. Honestamente, lo más seguro y fácil es esperar y preguntarle cuando regrese.
Hizo una breve pausa antes de mirar a Lluvia. Tenemos tiempo antes de que todo empiece a explotar, ¿verdad? Parecía más resignado que nada cuando hablamos, cedió la rubia. Saber habría estado más agitado si hubiera habido poco tiempo. Ella es la única persona a la que él no puede ocultarle nada. O permitirse el lujo de hacerlo. Ella lo está malcriando en todo caso, se burló Lancer. Por más cruda que sea su declaración, Lancer tiene razón. Saber no lucha contra sus ridículos planes a menudo. No importa cuán locos sean. Rin hizo una mueca. No ayuda que la mayoría de sus planes funcionen al final, señaló Sakura, aunque lo hizo de una manera que hacía difícil saber de qué lado de la discusión estaba. Preferiría que trabajaran con menos explosiones y desastres potenciales. Fuera de Fuyuki también, si es posible. Rin miró furiosa a su hermana. Ese parece ser su método preferido para solucionar problemas mayores. Caos controlado, señaló Lluvia. En lugar de incluir factores conocidos en la mezcla, irrumpe con comodines para mantener a todos confundidos y adivinando para liberar sus propias acciones. Suficiente para asestar un golpe mortal. Es similar a volar una instalación con explosivos de alto rendimiento para asesinar al objetivo real con una daga mundana sin ser detectado en la confusión. Todos en la sala asintieron con la cabeza, de acuerdo con la analogía. En cualquier caso, al menos deberíamos prepararnos para lo que sea que vaya a pasar, si eso es posible con ese vampiro pirata bastardo que viene en 2 días. Rin se resignó a la situación actual. Garantizar la seguridad de Aosaki está en la parte superior de la lista. No quiero ni imaginar qué pasaría si algo le sucediera antes de que se hiciera el cuerpo de Illesbiel. Literalmente, todos en la sala se estremecieron ante ese escenario hipotético. Probablemente deberíamos aumentar las protecciones de Aosaki-san. Por si acaso, sugirió Sakura. Ya tengo a Caster atento a cualquier posible individuo notable que ingrese a los límites de la ciudad, pero esa es, en el mejor de los casos, una medida provisional, se lamentó Lluvia. Me comunicaré con mis recursos en casa y buscaré cualquier actividad sospechosa o individuos que tengan la intención de ir a Fuyuki. Sin embargo, dado que todavía hay un gran interés en los eventos recientes, es como comprobar si el agua está mojada. Rin refunfuñó, claramente irritada. A decir verdad, ella ya tuvo al menos una docena de reuniones con magos visitantes y preocupados de la asociación que estaban más que un poco interesados en Shirou, los Evans, el Grial y una docena de otras molestias diferentes. Por una vez, comparto tu dolor. Es difícil encontrar un mensaje desde casa que no esté vinculado a una solicitud de los servicios de Caster. Lluvia suspiró. Ya he aumentado la comisión 7 veces y aún así las solicitudes no cesan. ¡Qué terrible! El sarcasmo en el tono de Rin podría ahogar a un Servant. Archer. Has estado con Shirou suficiente tiempo. Ya has aprendido cómo hacer piedras preciosas transitables. No voy a romper el mercado de la joyería por ti, Rin. Hazte el idiota que ya tienes para hacerlo. Se llama diversificación. No es diversificación si reúnes todo en el mismo mercado. Aprenda del Medio Oriente y distribuya sus fuentes de ingresos. ¿Qué tiene que ver Oriente Medio con todo esto? Ah, no importa. Otro desliz de memoria en el futuro. Un día te sentaré y te exprimiré ese conocimiento futuro tuyo. Si esa vaca logra sacar provecho del pasado, estoy seguro de que haré lo mismo con el futuro. Y de alguna manera me temo que he permitido que se genere otro peligro para la humanidad. Shiro está lidiando con los Ainsburn mientras hablamos, así que descubriremos qué hacer con ellos cuando regresen de todos modos. Basset bostezó y miró hacia afuera. El sol empezaba a ponerse. Y para bien o para mal, Solomon todavía se comporta y trabaja para nuestro beneficio, así que cualquier cosa que haga probablemente será para mantener la paz. No puede arriesgarse a agitar la olla más que nosotros. Al menos tenemos eso a nuestro favor. Rin estuvo de acuerdo. Por lo que habían afirmado sus fuentes en la iglesia, las acciones recientes del vampiro fueron tan estresantes para el Vaticano como lo fueron para las de Fuyuki. Maldita sea. Es como si por cada incendio que apagamos, aparecieran otros 2.
¿Cómo es que estamos teniendo más problemas con 7, no, 8 sirvientes disponibles que simplemente tratando de matarnos unos a otros? Porque los humanos son inherentemente codiciosos y estúpidos. La educación y el legado simplemente lo refuerzan. Archer bromeó mentalmente. Ahora no es el momento de recordar tus terribles experiencias como contraguardián, Archer. ¿Quién fue el que literalmente solo quería usar un Servant para romper el mercado de las joyas preciosas otra vez? Cállate. Ese es quién. Y necesito recordarte que la mitad de nuestros dolores de cabeza son vampiros, así que tu argumento es nulo. Eso solo significa que la otra mitad está formada por humanos que están lo suficientemente locos como para igualar a dichos vampiros. Maldita sea, Shirou. Pensé que habíamos acordado que no. Te llamaré como quiera cuando me enojes. Parece que está pensando bastante, notó Sakura mientras todos observaban a Rin lentamente recuperar su temperamento mientras pensaba profundamente. Estaba llegando al punto en que inconscientemente estaba perdiendo maná en su ira. Será mejor que la dejes en paz por el momento. Los demás en la sala asintieron con la cabeza. Lancer y yo intentaremos terminar las piedras rúnicas de las que hablamos antes. Basset se levantó y se estiró, rompiéndose algunas de sus articulaciones en el proceso. Afortunadamente, ese mismo día habían recuperado un montón de rocas adecuadas de los escombros del castillo de Ainsburn. Aún más afortunadamente, los Ainsburn no los atraparon. Caster ya está al tanto de los acontecimientos recientes y se está preparando en consecuencia, afirmó Luvia con orgullo, frotando en la cara de todos que está por delante del juego. Por otro lado, me comunicaré con mis contactos en la asociación para tratar de ver cuál es la situación y qué ha hecho potencialmente Shirou esta vez. Rider y yo saldremos, afirmó Sakura evasivamente. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó Basset. Es uno de los planes alternativos de Shirou, admitió con una sonrisa incómoda. Ah, por supuesto que lo es. Bien. Ve. Rider es más que capaz de protegerte en caso de que algo suceda. Gracias. Solo deberíamos estar fuera por unas horas. Shirou debería haber terminado de cenar para entonces. Sakura se levantó. Sabes que todo depende de cómo vaya la reunión. Basset la despidió. La velocidad de cocción de Shirou es directamente proporcional a lo estresado que está. Y, sin embargo, la calidad de su trabajo no disminuye en lo más mínimo. Luvia suspiró áridamente. Si el subdirector no lo hubiera contactado, le habría ofrecido un salario generoso para que fuera mi mayordomo personal. Como el infierno que lo eres. Ah. La musaraña ha vuelto. Lástima. ¿Te importaría decir eso otra vez, vaca? No te escuché claramente a través de todos esos vulgares gemidos que llamas hablar. ¿Cómo te atreves? Basset y Sakura suspiraron y fingieron ignorar la pelea que estaba teniendo lugar. Con suerte, Shiro estaba teniendo mejor suerte, por una vez. Oh, era una reunión que debía haberse hecho hace mucho tiempo. Y, francamente, a Shirou no le habría importado si se hubiera pospuesto una década más. Shiro Emiya. El homúnculo de Ainsburn que no era Yasbiel, afirmó neutralmente desde el otro lado de la mesa. De un lado estaban Shirou, Iya, Saber y un berserker desmaterializado. En el otro había media docena de homúnculos casi idénticos de ojos, carmesí y cabello platino vestidos con trajes y trajes de sirvienta. Lo más probable es que Kiritsugu estuviera colocando explosivos alrededor de la base del edificio, o apuntando al humano artificial de aspecto más peligroso en la habitación, muy probablemente desde esa oficina alquilada en un rascacielos en el medio de la ciudad a 1 kilómetro de distancia. Desde donde se estaba desarrollando la reunión. Espera, no, estaba en el edificio de oficinas un poco a la izquierda. Ligeramente menos alto que el rascacielos, pero menos evidente como una posición elevada. A Shirou le preocupaba un poco que no le preocupara el hecho de que Kiritsugu pudiera dejar caer el edificio en el que se encontraba en cualquier momento, pero lo empujó hacia abajo por ahora. Podría tener otra crisis existencial menor más adelante. ¿Y con quién tengo el placer de hablar? Shirou respondió con la misma ecuanimidad. El propietario de este barco no tiene importancia. Está hablando con Hupstachade von Ainsburn. Octavo jefe de la familia Ainsburn, afirmó el hombre que claramente no era viejo.
De hecho, el cuerpo parecía apenas mayor que 20 y tantos años. Shiro quedó impresionado. Controlar a un familiar y usarlo como portavoz no era un oficio demasiado difícil. Podría hacerlo él mismo si tuviera suficiente tiempo. Otra cosa era hacerlo literalmente desde el otro lado del planeta. Para hacer el esfuerzo de hablar conmigo en tales condiciones, debes estar bajo bastante presión por parte de la asociación. El títere del jefe de Insvern permaneció impasible. Ya has despertado bastante nuestra ira, niña. Interfiriendo con nuestro ritual y fugiéndote de nuestro trabajo. Colocando a los perros de la torre del reloj en nuestra puerta. Si no tuvieras las protecciones que disfrutas, no nos molestaríamos en esta conversación superflua. Estoy de acuerdo. Shiro frunció el ceño. Si ese no hubiera sido el caso, ya nos habríamos saltado a la parte en la que soy bastante hábil, si el consenso común sirve de indicación. Shiro, interrumpió Iria. Ahora estaba segura de ello. La presión perpetua y acumulada de Altroge Brunestud y los de su calaña estaba afectando a su hermano, desgastando su temperamento hasta convertirlo en algo mucho más inflamable de lo normal. Lo sé. Estamos aquí para gestionar y navegar adecuadamente como limpiar finalmente el desastre de los Ainsburn, no para luchar. La fría mirada de acero de Shiro nunca se desvió del humano artificial poseído. De lo contrario, ninguno de nosotros estaría aquí. No logro entender cómo este niño inmaduro logró navegar la competencia y lograr lo que se afirma. El viejo se volvió hacia Yabiel, descartando por completo la existencia de Shiro. ¿Dónde está la supuesta recreación de tu predecesor, y de Tosaka? Esta reunión habría dado resultados con ellos. Iria controló sus rasgos, ignorando cómo su abuelo desestimaba su relación con su madre. Actualmente están atendiendo tareas sobrantes y mantenimiento de la guerra, utilizando la casa de Shiro como base. Mamá está contratada por Meren Solomon para asegurar la neutralidad debido a su llegada inesperada, y ya se ha demostrado que está influenciada por la malignidad. En el Grial, los campos delimitados de Caster en la propiedad obstaculizan significativamente la corrupción para convertirla en algo manejable, y además, ella es constantemente supervisada por los otros servants para mayor seguridad. ¿No la mataste?, preguntó sin sentimentalismo o preocupación. Dadas las circunstancias relacionadas con los múltiples griales menores y los sistemas existentes, se consideró demasiado arriesgado. Iria no dudó ni titubeó ante su desalmada pregunta en lo más mínimo. Un sirviente en manos de un apóstol ancestro, ¿a qué clase de broma ha llegado este ritual? Shiro apenas contuvo el impulso de señalar que Selrech fue quien ayudó a hacer posible el ritual. Apenas. No finjas que no lo eres. Saberlo reprendió mentalmente, casi divertido. Semántica. Shiro descartó mal su propia situación actual, sabiendo que era una discusión que habría perdido en cualquier momento dado. Orgullo e hipocresía. Esas eran las dos palabras que más asociaba con magia en general, y aquí no fue diferente. En cierto modo era casi envidiable. La capacidad de ignorar las propias faltas y sacrificar cualquier cosa para alcanzar las metas, sacrificando prácticamente todo para alcanzarlas. Antes de que la conversación tenga otra oportunidad de convertirse en una discusión, esperaba que satisficieras una pequeña curiosidad mía, habló Shiro antes de que los otros dos pudieran reanudar el negocio. Vinimos aquí para discutir cómo abordar el Grial, no para abordar sus mezquinos intereses. El alemán frunció el ceño. Bueno, entonces somos afortunados de que tenga que ver con el Grial. El adolescente sonrió, fingiendo no notar la mirada de preocupación de Iria. Esto no era algo que hubieran discutido, pero sentía que era algo que necesitaba ser revisado antes de hacer más tratos con la familia de humanos artificiales. Dime, ¿qué pasó exactamente durante la Segunda Guerra? Casi todos en la sala se detuvieron ante la pregunta. ¿La Segunda Guerra? Iria frunció el ceño confundida. El primero fue un accidente. Shiro contó con los dedos. El segundo fue la prueba del sistema de guerra en sí. El tercero fue el desastre donde se convocó a Avenger. Y los nazis aparentemente estuvieron involucrados por lo que he escuchado, pero no importan. Fue donde recurriste a ajustar el sistema para intentar llamar desesperadamente a un servant que se suponía que no debía ser convocado.
El adolescente se reclinó en su asiento, sin romper el contacto visual con Hubstadt. Los Ainsburn, Tosaka y Makiri originalmente idearon juntos el sistema y el ritual del Gran Grial para alcanzar la raíz y manifestar el sentido del cielo. La guerra en sí fue simplemente una formalidad para mantener los recursos apenas organizados. Si ese fuera el caso, y los tres de compartías el mismo objetivo, entonces ¿por qué las tres familias principales no conspiraron juntas durante la Segunda Guerra contra los cuatro bandos externos y terminaron con todo? La Primera Guerra puede excusarse por ser inesperada y por haber una confusión desenfrenada, pero ahí está. Hay 60 años entre cada batalla. Es tiempo suficiente para poner en orden tus prerrogativas. En retrospectiva, era una pregunta bastante curiosa. Era bien sabido que nadie seguía las reglas si podía evitarlo. Hacer que las tres familias principales conspiraran para una victoria fácil antes de tiempo debería haber sido el movimiento obvio si buscaban lo mismo. Si ya has logrado reunir todo eso a partir de conjeturas, entonces deberías poder producir la respuesta más probable si te dijera que fue culpa de la iglesia. Sorprendentemente, el jefe de la familia Ainsburn simplemente frunció el ceño y se enfureció ante la pregunta. No a Shirou por preguntarlo, sino al mero recuerdo que sacó a la luz. La iglesia. Pero solo empezaron a supervisar la guerra durante la Tercera Guerra. Ella parpadeó sorprendida. No se involucraron como supervisor. Tenían un participante. Como en la Cuarta Guerra. Shiro asintió en comprensión. La Segunda Guerra fue cuando se implementaron las reglas, pero no se hicieron cumplir ni se eliminaron. Los de la fe apenas toleraban a los magos en un buen día, y era bien sabido que sus acciones eran mucho más radicales en el pasado. Incluso si no fuera el verdadero Santo Grial, tener un ritual con su nombre probablemente habría provocado que más de unos pocos se enojaran. Dado que la Segunda Guerra tuvo lugar durante una época en la que la Iglesia intentaba agresivamente expandir su influencia en Japón, el representante de Tosaka en ese momento era un cobarde desesperado y de mente débil. Traicionó a los sirvientes Ainsburn y mató cerca del final del evento, mientras que la Iglesia había infiltrado a su propio maestro para tratar de ganar el Grial para ellos mismos. Casi lo lograron. Para lograr su objetivo si el idiota no hubiera controlado para asegurar la derrota de su último maestro, y este último mató a los traidores en los momentos finales. Los Ainsburn cortaron cualquier esperanza inútil de cooperar directamente con las otras familias después de eso, pero cedieron. El hecho de que el lugar de la guerra no se pudo cambiar con los recursos disponibles, y la rara ocasión en que se modificaron o finalizaron reglas importantes para evitar que se repita el desastre y la interferencia, a la iglesia se le concedió territorio en Fuyuki y se le otorgó el papel de supervisor a cambio de una prohibición permanente a cualquier representante de participar en guerras futuras. Si algún miembro de esos tontos fuera elegido por el Grial, debían renunciar a sus responsabilidades como maestros o como miembros de la iglesia. Sin excepciones. Es irónico que la asociación forjada en la duplicidad durara más que una supuesta camaradería. Sí. Eso sería suficiente. Shirou suspiró, cerró los ojos y se debatió si debería o no contarle este pedazo de historia a Rin más tarde, o Luvia. Especialmente Luvia. Probablemente sea mejor que guarde silencio sobre todo esto por ahora. Al menos hasta que estuvo a una distancia segura de los dos. Dicho esto, no es que no pudiera identificarse en algún nivel. Estar lo suficientemente frustrado como para hacer algo increíblemente estúpido. Ahora que lo pienso, la residencia Tosaka fue donde supuestamente se manifestó el Grial durante la Segunda Guerra. Más evidencia conjuntiva para apoyar la historia. Aunque Shirou sospechaba fuertemente que había algo más en los acontecimientos que solo eso. Nunca fue tan sencillo. Pudo ver lo que pasó después. Los Ainsburn, enfurecidos con sus supuestos aliados, pero aún confiados en su conocimiento del sistema del Grial, intentaron alterar las reglas para obtener una ventaja sobre todos y demostrar que no necesitaban la ayuda, y terminaron con Avenger en su grupo. Codicia frustrada. Y a partir de ahí todo fue como una bola de nieve. Y considerando que su fe en Kiritsugu literalmente explotó hace una década, realmente era comprensible por qué los magos alemanes tenían una impresión tan pobre de los japoneses en general.
Lo ideal sería que esta reunión rectificara esa perspectiva, interrumpió Iya con firmeza. Idealmente. Shiro asintió con un profundo suspiro y sacó varias misivas que la asociación le había entregado en los últimos días. Varias partes no han perdido tiempo en expresar interés en ayudar a la limpieza y reubicación del Gran Grial. Buitres. Hupstachate no perdió el tiempo en expresar su opinión. En eso estamos de acuerdo. Sin decir palabra, Shiro alteró la punta de uno de sus dedos a la punta de una espada encantada con fuego sin nombre y golpeó la pila casualmente, inmolándola frente a todos. En el mejor de los casos, la acción provocó que los demás levantaran una ceja, pero fue suficiente para traicionar su interés en lo que él tenía en mente. Es por eso que he pasado algún tiempo investigándolos a ellos y a sus fuentes para ver si alguno vale la pena o es capaz de ser un carroñero remotamente capaz. ¿Y usted se considera capaz de determinar quién es el adecuado para esto? La otra parte se burló. En absoluto. Idjasvier y el jefe de la familia Edelfelt examinaron a aquellos que superaron mis pobres estándares. Shirou se encogió de hombros casualmente. Dicho esto, dudaba que alguna de las otras familias y organizaciones de magos alguna vez cumpliera con los estándares de Luvia, las hienas más elegantes sobre la tierra, Edelfelt, pero da igual. Eso simplemente implicaba que si alguien cumplía dicho estándar, los alemanes tendrían menos terreno en el que defenderse. Afortunadamente o no, en este momento ni un solo grupo ha cumplido con el grado, pero tarde o temprano tendremos que elegir a alguien, o de lo contrario serán elegidos por nosotros. Demasiados están mirando de esta manera, y todos saben que los magos reciben impaciente en los peores momentos posibles estos días cada vez que se presenta la oportunidad. Tontos impacientes. Incapaces de hacer nada por sí mismos, convierten el trabajo de los demás en un juego. Uno que tú habilitas. El juego ha terminado. En caso de que no lo hayas notado, ya se jugó 5 veces y perdiste todas y cada una de ellas. El adolescente se cruzó de brazos desafiante. El Tosaka quería la victoria por el bien del deber. Souken se transformó en un monstruo literal que simplemente deseaba la inmortalidad. Y tú te frustraste hasta el punto de simplemente querer ganar, demostrar tu supuesta superioridad sobre los demás, y literalmente joderla. El sistema para todos. Los tres perdieron de vista lo que querían del maldito Grial en primer lugar, al diablo con las intenciones originales y los creadores. Es de extrañar que haya llegado a este estado. Pensé que era necesario obtener una magia verdadera. Más dedicación que eso. Como uno solo, la docena de homúnculos en la habitación, excepto Iya y Acht, sacaron sus armas alquímicamente mejoradas y apuntaron a Shirou. Saber sacó el suyo más rápido. Iya, por otro lado, permaneció en silencio mientras Berserker de alguna manera se materializaba detrás de ella, con su enorme cabeza y su cabello tocando el techo de la habitación. Pareces tener mucha confianza en ti mismo, muchacho. Hupstachate gruñó peligrosamente. La victoria ha hecho que tu lengua sea descuidada. Lo que significaba que los extranjeros de pelo blanco habían establecido algún tipo de campo delimitado o trampa para paralizar a los servants en el edificio en cualquier momento si así lo deseaban. Lo sabría, ¿no? Shirou se inclinó hacia adelante, sin preocuparse en absoluto por echar sal en la herida. Dime, ¿realmente crees que eres capaz de romper esa racha ahora mismo? ¿Y realmente quieres renunciar a las oportunidades que conlleva estar en el lado ganador, por una vez? Hupstachate se burló. ¿Lado ganador? ¿Y qué nos proporcionaría eso que no podamos obtener ya? Un sirviente clase caster de la era de los dioses, que ya está a medio camino de trazar una forma de limpiar el Gran Grial, para empezar. Shirou se quedó inexpresivo como si fuera obvio. La habitación estuvo en silencio durante varios largos segundos. Es cierto que era bastante difícil encontrar un argumento en contra de algo así. Siguió contando con los dedos. Apoyo oficial de la Asociación de Magos con trámites burocráticos mínimos. Interferencia mínima de la Iglesia, que ciertamente no se ve mucho ya que el actual supervisor está al borde de ser miembro solo de nombre. Protección y seguridad del marco del sistema del Grial para garantizar su misterio. Una salida en todo este espectáculo de mierda. Una oportunidad para seguir logrando tu objetivo original en el futuro sin tener que lidiar con ningún efecto secundario apocalíptico potencial.
Y, por supuesto, mi cooperación. Hablas como si esto último significara algo. Hupstachate frunció el ceño. Llegué hasta aquí manteniendo un perfil bajo, no. Imagínate lo que puedo hacer sin la discapacidad. El adolescente se reclinó en su asiento. Permíteme aclarar algunas cosas. Lo creas o no, no estoy en contra de que alcances la raíz y obtengas la sensación del cielo. En realidad, todo lo contrario. La cantidad de tiempo y sacrificios que los Ainsworm pusieron en ello no merecen menos. Pero no al menos. El costo de desatar un dios del mal literal en el maldito planeta. Te volviste descuidado en tu desesperación, viejo, y casi arrastras a todos contigo por eso. Lo que tienes ahora es tu oportunidad de arreglar este desastre, y potencialmente volver a la normalidad sin orinar en la tumba de Juste Ainsworm. Dejándote a cargo. El anciano pareció disgustado ante la perspectiva. Si lo que tengo que hacer es cuidar niños a muchos de ustedes, como niños, para garantizar que nadie se arriesgue al apocalipsis, entonces sí. Shirou se mantuvo firme. No me importa en lo más mínimo el grial, el deseo, la magia verdadera o cualquiera de tus objetivos o política. Eso también significa que mientras no te interpongas en mi camino o te equivoques, no lo haré. No interfiera tampoco. Más bien, simplemente quiero que se acabe con estas tonterías. Cuanto antes, mejor. Involucrarse personalmente es la forma más rápida de hacerlo para evitarles a todos la mierda. Los dos se miraron fijamente en tenso silencio, ignorando por completo las armas que los rodeaban. ¿Y si el nuevo grial exige que se reanude la guerra? La pregunta del viejo humano artificial resonó siniestramente en la habitación. Si llega el caso, eso es lo que sucederá. Sin embargo, confío en que se llegará a un resultado diferente con el tiempo y los recursos disponibles. Encontrar lagunas en el sistema es prácticamente una tradición en este momento. Shirou habló con cuidado, sabiendo que estaba en un terreno frágil y uniforme. ¿Y si podemos activar el Gran Grial a su máxima capacidad sin sacrificar a los Evans? Por un momento, Hupstachate pareció como si fuera a escupir algo despectivo en respuesta a la pregunta. Los Evans son un medio para un fin. Nada más. Eavensfell siempre ha sido nuestra prerrogativa. Lo que suceda con ellos no es nuestra preocupación mientras obtengamos Eavensfell. Shiro asintió lentamente antes de sacar algunos documentos. Estos son algunos informes más sobre el daño a las líneas ley aquí y su configuración para su investigación. Supongo que ya han investigado el Gran Grial hasta cierto punto y la corrupción. Tenemos. La concisa respuesta fue ambigua. El estrés podría deberse a la reprimenda de Shirou o a lo que había recopilado de la investigación misma. Entonces no tiene mucho sentido subrayar lo tonto que es interconectarlo directamente tal como está. Shirou se lamió los labios con cuidado. Caster está preocupada por varias tareas importantes para los próximos días. Desde el propio Grial hasta problemas de ramificación, que es mejor investigar ahora antes de que puedan convertirse en un problema real. Sus servicios no pueden desviarse durante este tiempo. El resto de nosotros estamos contribuyendo a nuestra manera, al igual que el representante de la iglesia. Sin embargo, después ella y Edelfelt estarán disponibles para ayudar en la purificación, preparación y modificación del Gran Grial, mientras decidimos y ultimamos qué será de él. ¿Estás seguro de que la guerra no puede reanudarse en Fuyuki? Las maquinaciones del segundo Caster, junto con los esfuerzos de mi padre y la corrupción, han dañado y deformado gravemente las líneas ley aquí, junto con el sistema mismo. Eso sin contar los 3 griales menores que deben ser supervisados. Caster afirma que todo el sistema requiere el equivalente a un reinicio completo del sistema antes de que sea seguro usarlo para cualquier cosa, después de que se reubique lejos de las líneas ley deformadas aquí y corra el riesgo de que se repita el desastre. Por muy capaz que me guste parecer a veces, les aseguro que no tengo idea de qué. Ese proceso implicaría y tendría cero confianza en la toma de decisiones al respecto. Y aquí todos asumieron que tú también serías capaz de hacer eso. El anciano de pelo blanco dejó escapar una rara broma sarcástica antes de tomar los documentos. Se requiere más investigación antes de que se pueda redactar cualquier plan para reubicar el Gran Grial. Shiro asintió.
Los mantendremos informados y abastecidos para el esfuerzo, pero nada comienza hasta que se identifique una ubicación y un patrocinador adecuados. También recuperaremos Yggdrasil. Y volvieron al punto de partida. El cuerpo de Ilya se puso rígido, Saber frunció el ceño y el rostro de Shirou quedó completamente en blanco. No está pasando. Esto no está sujeto a discusión. El grial menor de Ainsburn es de nuestra propiedad. Haces uno cada 60 años, y Ilya cada 10. Simplemente improvisa otro. ¿De verdad crees que es así de sencillo fabricar un grial menor, muchacho? Hupstachade gruñó. No te atrevas a comparar esas imitaciones con lo que producimos. Cada grial menor está terriblemente personalizado para cada guerra y la era actual para lograr la máxima eficiencia e integración con el gran grial. Y entonces simplemente quieres ahorrar tiempo para recuperar a ella y que, reciclarla. El tono de Shirou era ominosamente uniforme. Si necesario. Impresionantemente, el anciano ni siquiera dudó en su respuesta. Si eres tan meticuloso como dices, entonces eres consciente de la limitada esperanza de vida de Yggdrasil. Los ojos de Shirou se entrecerraron levemente. Estuvo a punto de bromear sobre cómo el cuidado que le brindaron se parece al que Hupstachade le había brindado al grial, pero se detuvo en el último momento. ¿A qué te refieres? No me pareces del tipo que estaría dispuesto a intentar devolver lo que le quitaste. Si pudieras, para empezar. No menosprecies nuestro oficio. Reemplazar los órganos y circuitos ligados al grial menor en su cuerpo con imitaciones funcionales es un juego de niños. Incluso con su cuerpo único, podemos fácilmente extender su vida por décadas si así lo deseamos. Una vida lisiada con un cuerpo atrofiado que sin duda podrían controlar a voluntad si así lo desean. Shirou se burló mentalmente de Saber, quien estuvo de acuerdo pero no mostró ninguna reacción física. ¿Y la razón por la que quiere su grial menor en particular? Esto y sus misterios son propiedad de los Ainsburn. No podemos arriesgarnos a que nuestra nave y nuestros misterios queden expuestos más de lo que ya se ha divulgado. Supuse que muchas cosas serían obvias. Shirou contuvo una pequeña mueca. En lo que respecta a las razones para los magos, esa fue bastante sencilla. Las funciones generales del sistema del grial eran ahora más o menos un secreto a voces, pero los cómo seguían siendo más o menos una caja negra que ninguna de las partes deseaba dejar salir bajo ninguna circunstancia. Aún así, era, en el mejor de los casos, una excusa insignificante considerando que los misterios del gran grial en comparación eran, bueno, mayores que los de Ilya. ¿Y crees que eres más capaz de asegurar su protección que 7 siervos? Shirou preguntó con escepticismo, sabiendo que sus palabras eran más que un poco frías. Si Ilya realmente tiene un reloj, entonces esperarla no debería ser demasiado difícil para ti. No es que estemos particularmente interesados en que alguien se la lleve tanto como tú. Si eso es posible con Berserker como protección. Y Assassin, pero no necesitaban saber eso. Hay formas de evitar a los Servants. ¿O pensaste que los poderes que gobiernan nuestro mundo simplemente hicieron la vista gorda ante los poderes lanzados en todas y cada una de las guerras? Shirou se burló. Por supuesto que no. He estado en Atlas y he trabajado con Meren Solomon. Sé que los Servants no son los más fuertes ni los infalibles. Sin embargo, lo que estos grupos tienen que disputar es el tiempo, el secreto y el poder. Si se les acaba el tiempo, pierden. Si se hacen notar, pierden. Si no son lo suficientemente fuertes, pierden. Aún se desconocen más de la mitad de las identidades y habilidades de los Evans, y eso sin tener en cuenta la cantidad de tiempo que trabajan juntos. Y los recursos necesarios para lidiar con uno sin previo aviso ya es una prueba, pero los 7, más un apóstol ancestro, cualquier cosa lo suficientemente prominente como para lidiar con tal fuerza tendría que considerarse un acto de guerra. Los poderes fácticos están más contentos con calmar la situación actual, no con agravarla. Entonces ese es tu plan. Esperar y esperar que las cosas salgan mejor. Hupstachade no pudo ocultar el disgusto en su rostro. Es posible que tenga algunas alternativas en mente, pero no requieren su opinión. Tampoco exigieron que los Ainsburn supieran que ya estaban en movimiento.
Dicho esto, al igual que tú, no tengo intención de que la mecánica y los secretos del Grial se propaguen y causen más dolores de cabeza, así que al menos ten la seguridad de que elija lo que elija, esa información permanecerá segura. Y si podemos decidir sobre una nueva ubicación y propósito para el Gran Grial antes de que puedan moverse, aún mejor. Si muero prematuramente, estamos de acuerdo en que mi cuerpo será entregado a la familia Ainsberg, ¿no? Ella preguntó con firmeza, finalmente hablando. Shirou frunció el ceño, claramente sin apelar a esa decisión. Mientras no haya evidencia de que ellos sean responsables de ello, lo aceptaré. Sin embargo, esto fue lo incorrecto que dijo. Eso es suficiente. No sé lo que estaba pensando, negociar con niños como si fueran nuestros pares. No tienes derecho a dictar qué hacer con nuestra propiedad, Emilia. Ya es bastante malo que debamos negociar el destino del Gran Grial, pero no permitiré que los bienes de los Ainsberg sean regateados por conveniencia. Como Yasbiel ha fracasado en su tarea de obtener el Grial, no tiene derecho a determinar su destino. Ella regresará con los Ainsberg. O sin tu aprobación. Con una llamarada de maná, el campo delimitado en la habitación creado anteriormente por el Ainsberg se activó. Al instante, Saber y Berserker hicieron una mueca y cayeron de rodillas, despojados de sus fuerzas y sus almas bajo ataque. Era claramente un misterio creado específicamente para atacar a los Servants en su esencia, sus orígenes espirituales, diseñado por una de las familias que mejor conocía los marcos de los espíritus heroicos. Hemos perdido suficiente tiempo con esta farsa. Mata al niño y llévate a Yasbiel. Yo me ocuparé de las quejas de la asociación mientras. Silbido. Grieta. Salpicar. Las órdenes del anciano fueron interrumpidas por el sonido de algo atravesando las ventanas de vidrio del edificio lateral y la explosión de la cabeza de uno de sus guardias, convirtiéndose en nada más que carne y huesos. El agujero en el vidrio era perfectamente circular, lo atravesaba y no dejaba ni una grieta más. No se puede decir lo mismo del objetivo de la bala. O lo que quedaba de él, al menos. Supongo que este es un buen momento para informarles que Assassin también está supervisando nuestra discusión. Shiro informó con calma a la otra parte, para nada sorprendido o molesto por el giro de los acontecimientos. Si bien esta vez es para su beneficio, Shirou se estaba molestando un poco por ser subestimado con tanta frecuencia. Con un suspiro dramático, se levantó de su silla y caminó casualmente hacia un lado de la habitación, ignorando tanto a sus perturbados aliados como a sus enemigos. Uno de los guardias de Hubstachate se abalanzó sobre él con una meticulosa y enorme hacha de batalla hecha de una aleación producida exclusivamente por los Ainsberg. Un humano normal ni siquiera tendría esperanzas de mantener la enorme herramienta en posición vertical, y mucho menos empuñarla como un arma, y sin embargo, el guerrero artificial se lanzó hacia adelante a velocidades que casi rivalizaban con las de un Servant genérico. Auge. No llegó a la mitad del camino hacia Shirou cuando fue empalado por una copia perfecta de su propia arma y arrojado al otro lado de la habitación. El cambio ocurrió tan rápido que ninguno de sus compañeros se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que fue clavado detrás de ellos. Blood. A juzgar por la expresión de asombro y desconcierto de la víctima mientras tosía sangre y trozos de órganos internos, él tampoco lo hizo. El cuerpo y la ropa mejorados alquímicamente no hicieron nada para evitar que fuera literalmente ensartado y clavado a la pared. Advertencia justa, no soy débil. En su mano derecha, Shirou materializó una copia de Rulebreaker con un agarre inverso y apuñaló al azar la pared. Los resultados fueron inmediatos, ya que tanto los Servants como Hubstachate sintieron que el campo delimitado se rompía. ¿Qué pasa? El campo delimitado fue destruido. El homúnculo hizo una mueca, muy consciente de su falta de posición y de las miradas asesinas que estaba recibiendo de los dos Servants más poderosos en la Quinta Guerra del Grial. Saber, Iya, ¿estás bien? Shirou lo ignoró en favor de su compañero y hermana mientras la daga se disipaba en cuestión de segundos. Estoy bien. Saber hizo una mueca y se puso de pie. Su cuerpo hormigueó por todo el asalto casi inesperado, pero por lo demás todavía estaba completamente funcional. Sin embargo, si la hubieran mantenido sumergida por más tiempo, sospechaba que las secuelas serían mucho más desagradables. Lo mismo, el campo solo afectaba a los Servants.
Irie se calló, sin estar segura de cómo interpretar las acciones agresivas de su hermano. Chico. Gritó Hubstachate, levantándose enojado. Shirou señaló a otro de los homúnculos en la habitación sin previo aviso. Rosa. Derrame. La cabeza del guardia objetivo explotó por otra de las balas de Assassin, causando que la otra parte inmediatamente se pusiera en guardia. Sin decir palabra, Shirou regresó a su asiento, se humedeció los labios y miró a su alrededor como si tratara de encontrar qué decir. ¿Cuál es tu papel, Hubstachate? No veo por qué debería siquiera molestarme en bromear. Shirou señaló otro homúnculo. Rosa. Derrame. El pecho de la aturdida mujer artificial explotó antes de caer al suelo. Permítame cambiar la pregunta entonces. Shirou continuó uniformemente como si no fuera responsable de la muerte de otra persona. ¿Sabes lo fácil que sería para mí destruir a la familia Ainsburn y su legado? Aparte del siniestro silbido hueco que provenía de los recientes agujeros hechos en las ventanas, no se podía escuchar ningún sonido. ¿Sabes lo desagradables y engreídos que son los magos? No sería inexacto afirmar que la mayoría perpetuamente tiene la cabeza metida en el trasero con sus creencias y estándares anticuados. La única razón por la que la mitad de ellos todavía están presentes y ostentan el poder es porque sus antepasados hicieron buenas inversiones desde el principio, que siguen dando sus frutos hasta el día de hoy. No tiene nada que ver con la taumaturgia. Para acabar con vosotros, bastaría con hacer correr la voz de que los Ainsburn están siendo dirigidos por un títere defectuoso para poner las cosas en marcha. Un títere que ha olvidado el propósito original de la familia. Uno que ha saboteado activa y frecuentemente los esfuerzos para lograr los propios sueños de sus creadores, debido a su incompetencia y orgullo. Si las miradas fueran un asesinato, la mirada furiosa de Hubstachate ya sería al menos unos ojos místicos. Con un minuto más, podría alcanzar el nivel de noble fantasma. Has reducido a la familia Ainsburn a una máquina perpetua de no hacer nada, viejo. Una fábrica autónoma de homúnculos para hacer homúnculos, y literalmente nada más. Todo lo demás que haces, lo diseñas para que falle mucho antes de su objetivo. Objetivo supuesto. En oposición a los magos mayores, Shirou se mantuvo firme, su tono era plano y sin emociones. Todo lo que haría falta es propagar tu incompetencia, y no solo los Ainsburn nunca volverían a lograr sus objetivos, sino que sus nombres se reducirían a una broma. Lo suficiente como para que serías perseguido perpetuamente por familias inferiores y desagradables convencidas de su superioridad sobre una fábrica gestionada por sus propios productos. Los puños de Hubstachate se apretaron con fuerza y su tez cenicienta, normalmente pálida, se vio estropeada por un ceño feroz y enrojecida por el aumento de la presión arterial. Shirou continuó. Cualquier oportunidad que te dan de lograr algo mayor, la saboteas con intención o incompetencia. La guerra del Grial. Te contaminaste con Angra Mainyu y no pudiste proporcionar mantenimiento después. Kiritsugu. Él ganó, idiota. Esta tontería podría haber terminado de una vez. Hace una década, en realidad lo tenía en sus manos, pero como no podía cumplir con sus responsabilidades, el producto final, su producto, era defectuoso y se consideraba inadecuado no solo para él, sino para cualquier persona con una fracción de lo común. Sentido. El anciano se levantó e inhaló para gritar algo. Solo para detenerse cuando una simple daga pasó por su cabeza y se incrustó en la pared detrás de él, cortándole ligeramente la mejilla. Siéntate. Detrás de Shirou había al menos una docena de armas flotando siniestramente. Ninguno brillaba con oro ni irradiaba poder como Gilgamesh, pero había algunos noble fantasmas sin nombre allí, mezclados con copias de las armas que armaban al séquito de Hubstachate. Lentamente, aunque a regañadientes, la parte ofendida volvió a agacharse, sin quitar nunca los ojos de encima al chico que había descartado como simplemente afortunado, y lo ascendió a una amenaza genuina. Me gusta considerarme una persona paciente y amable. Sin embargo, últimamente incluso yo he empezado a llegar al límite de mi generosidad con aquellos que suponen que soy solo un niño ignorante. Que me quedaré al margen y dejaré que otros me pasen por encima. Y dañar a aquellos que me importan debido a su pedigrí y su historia sin valor. Los ojos plateados se tornaron de un gris opaco. No necesitamos el Ainsburn para mover el Grial. Para filtrarlo.
para operarlo. O cualquier cosa relevante. Esta reunión, esta solicitud de cooperación, es una formalidad. Una oferta de buena voluntad demasiado optimista que idealmente beneficiaría a todos nosotros. Pero no es necesario. No es necesario para el Grial. No es necesario para Yavensfell. Te lo estoy sirviendo en bandeja de plata, y ahora mismo eres tú quien está meando porque no todo es así. Siguiendo tu camino. Otra vez. Shirou se reclinó en su asiento y exhaló lentamente. Tienes 3 opciones. Puedes cooperar con la administración del Gran Grial, su limpieza, y no interferir con la vida de ella a menos que sea para su beneficio. Y a cambio, apoyaremos tus esfuerzos para lograr Yavensfell con el Gran Grial, ya sea reanudando la guerra en una fecha posterior, o por medios alternativos de nuestra propia creación. Si hay oposición, apoyaremos su lado del problema hasta que el asunto se resuelva, o usted obtenga la tercera magia. En segundo lugar, continúas enfrentándote con nosotros bajo el pretexto de superioridad, y los Ainsburn caerán. De una forma u otra, y todo bajo tu nombre. Es tan simple como eso, y algo que te aseguro que puedo lograr fácilmente sin la ayuda Servant. Enfrentar la guerra no fue el único escenario extravagante para el que Kiritsugu me preparó antes de su muerte. El aullido de los agujeros de la ventana era siniestro, una cadena de notas que parecía más una maldición que cualquier otra cosa. ¿Y el tercero? Preguntó Hupstachate sombríamente. Te vas y vuelves a Alemania. La respuesta de Shirou fue sucinta. Abandonas todas y cada una de las responsabilidades y relaciones con el Gran Grial, los sirvientes Eyesbiel. Cualquier cosa que suceda y suceda no será acreditada ante los Ainsburn de ninguna manera, para bien o para mal. Incluido Yavensfell. No hablaremos de nuevo, ni obstaculizar los esfuerzos de los demás fuera de circunstancias verdaderamente excepcionales que puedan justificarlos. Sin hechizos. Nada. Simplemente continuarás haciendo lo que has hecho y reanudaremos nuestras propias vidas. El otro no existe. Qué generoso de tu parte. La idea de forzar la cooperación no me atrae si puedo evitarlo. Si recuerdas, traté de ser razonable y mutuo y fui recibido con agresión. Para ser franco, deseo tanto de ti como yo. Sin embargo, la situación actual dicta lo contrario a menos que lo aceptemos. Los dos se miraron fijamente, como si se atrevieran a dar el primer paso. Seguimos exigiendo que se proteja el cuerpo de Eyesbiel, independientemente del resultado. Mientras no seas el agresor y la causa de su muerte, tendrás su cuerpo cuando ella fallezca. Incluyendo el Grial menor. Si traicionas ese acuerdo, ella será incinerada y enterrada junto a Kiritsugu. El Grial menor será eliminado en su totalidad en ese caso. La respuesta de Shirou fue firme. Los Tosaka y Matou no tendrán voz y voto sobre lo que será del Grial tras su reubicación. Tosaka simplemente proporcionó la tierra y estará preocupada por otros asuntos. Su papel quedará relegado al de maestra participante. La familia Matou era responsable del sistema Servant Master, y la actual líder es un Grial menor. Ella será consultado de alguna manera independientemente de su solicitud. Una concesión desafortunada. El anciano frunció el ceño, pero no intensificó más el asunto. ¿Y la iglesia? Por alguna razón, Shirou sintió que había más en la pregunta de lo que se insinuaba. Aún está regulado por un tercero observador. Imitación o no, el Grial sigue siendo el Grial. Y un deseo potencialmente lo suficientemente poderoso como para alcanzar la raíz sigue siendo algo que merece atención. A menos que estén involucrados en la reubicación del sistema, nada ha sucedido. Cambió. HMMM. Sin duda, el vampiro será trasladado a otra parte y reemplazado en poco tiempo. Un monstruo como ese es demasiado valioso para convertirlo en un perro guardián. Hupstachate miró hacia un lado, por la ventana, hacia el horizonte de la ciudad de Fuyuki, donde Assassin se escondía, en algún lugar, con la mira de su rifle apuntándolo. Supongo que no anticipas que se tomará una decisión en este instante. Tenemos tiempo. Aunque te sugiero que mantengas tu atención en la tarea que tienes entre manos y no realices acciones excesivas mientras estés aquí. Shiro asintió. Es cierto que estos días estoy bastante ocupado con fiestas ruidosas que se creen superiores a respetar mis deseos de un final tranquilo.
La otra noche tuve que dirigirme personalmente a uno de los posibles herederos de una familia de Oriente Medio. El tonto tuvo el descaro a asumir que podría engañarme para que le diera balón. TCH. Ratas de arena. Como si esos tontos que cortan el cuello no fueran lo suficientemente malos. Esta miserable tierra está infestada de alimañas, de una forma u otra. El anciano hizo una mueca, dejando escapar su racismo. Me ofendería si Zhou-Ken no hubiera estado aquí durante 500 años. Shirou, por otro lado, se rió amargamente. Esta reunión ya es bastante extenuante, Shirou. No hay necesidad de alterar más mi estómago sacando a relucir el gusano. Iria lo reprendió rotundamente. Cuidado con tus palabras. Por deplorable que fuera, Zhou-Ken seguía siendo el jefe de la familia Matou. Incluso Emilia no podía deshacerse de él sin la ayuda de un servant. Hupstachate sermoneó burlonamente, como para subrayar cuán indefenso estaba el partido contrario sin saber. Shiro negó con la cabeza. Matar a Zhou-Ken fue una tarea simple. Podría haberlo hecho hace años. Sin embargo, matarlo sin consecuencias requirió un conjunto selecto de habilidades que no estuvieron disponibles hasta que tuvo lugar la guerra. Es muy parecido a contactar a Iria. La niña se permitió sonreír ligeramente con satisfacción en directo contraste con la creciente irritación de su abuelo. Suenas como si pudieras penetrar los campos delimitados de Leinsvern. Puedo mostrarte algunos de los planos y mapas de campo si quieres. Shirou sonrió. Si papá no hubiera sido maldecido por el Grial, probablemente habría derrumbado la mitad del castillo y la ciudadela ritual hace años para recuperar a Iria. Que había sido el plan C5. Las cartas identificaron el acercamiento general al territorio. Los números indicaban qué y cuántas partes del castillo habrían sido destruidas durante su infiltración. Algunos de ellos casi alcanzaron los 3 dígitos. Por si acaso, a juzgar por la mirada ligeramente vidriosa en los ojos de ella seguida de un pequeño tic, Assassin probablemente acababa de decirle lo mismo. El anciano estaba notablemente menos divertido. Eso no será necesario. Muy bien. Shirou se encogió de hombros. ¿Hay algún otro punto en esta discusión? ¿O pretendes intentar acosarme y hacerme perder el tiempo? Hupstachate dejó claro que ya no tenía ningún interés en quedarse con ellos. Era tanto como una señal de que Shirou iba a conseguir lo que quería. Por ahora al menos. Como mínimo, deberíamos celebrar esta reunión semanalmente para actualizarnos unos a otros sobre el progreso del Grial y cualquier desarrollo potencial con la asociación y la iglesia. Mientras nos apeguemos a nuestros propios objetivos y planifiquemos en consecuencia, deberíamos ser, y si las cosas demuestran lo contrario, con suerte podremos discutir y llegar a un acuerdo sobre cómo abordarlas. No es necesario agitar más la configuración actual cuando ambos pretendemos beneficiarnos de la cooperación. Consiento en cooperar, por supuesto. Consentir. La sola palabra de tratar al niño como a un igual en cualquier capacidad hizo que el jefe de Leinsvern quisiera enfurecerse y abandonar la reunión en ese mismo momento. Abandonar esa abismal isla infierno que desperdició gran parte de su tiempo y recursos y acabar con todos ellos. Pero se detuvo en el último momento. Por mucho que deseara despedir a Fuyuki por completo, todavía había demasiado en juego. Yggdrasil. El Gran Grial. La sensación del cielo. Se invirtió demasiado en Fuyuki. Se podrían descubrir demasiadas cosas. Ahora no era el momento de ser precipitado. Tendría que esperar. Dudaba que este esfuerzo diera frutos, pero si lo hacía bueno, lidiaría con esa vergüenza cuando llegara el momento. Si no, bueno, lo estaba planeando de todos modos. Si el chico tenía que culpar a alguien cuando el mundo se derrumbó a su alrededor, debería ser al traidor Kiritsugu por ponerlo en un camino tan ridículo. Tendrán nuestra decisión en la próxima reunión. Sin perder tiempo, Hupstachate se levantó y miró imperiosamente a Shirou, ignorando las armas de imitación que aún flotaban detrás del chico. Más copias del trabajo de Leinsvern. Más insultos tendría que soportar por ahora. A menos que tengas algo más que discutir. Entonces, con tu permiso. Lentamente, las armas que flotaban en el aire se desvanecieron.
Los dos se miraron fijamente durante varios largos segundos antes de que Shirou mirara detrás de Jutstachate con curiosidad, específicamente a los cadáveres de varios homúnculos que cubrían la mitad de la habitación. ¿Necesitas ayuda para limpiar eso? Oh. Touko chasqueó la lengua con molestia mientras tachaba otro diseño de gen y estructura muscular de sus notas. Esta no era la primera vez que hacía un cuerpo de marioneta para un cliente o víctima. Pero era la primera vez que se quedaba perpleja con tanta frecuencia en todos los ámbitos. Itjesbiel von Einsvern era un desastre hermoso y artísticamente magnífico. Era como si un estudiante de secundaria intentara mejorar la quinta sinfonía de Beethoven para incluir una guitarra eléctrica y eliminar la mitad de la percusión y literalmente toda la sección del segundo violín. Funcionó mucho mejor de lo que tenía derecho a hacer, pero todos los cambios y alteraciones forzados torcieron su núcleo hasta convertirlo en algo que simplemente no lo era. Alteraciones antes del nacimiento. Alteraciones después del nacimiento. Y luego estaba ese trabajo magníficamente complicado que era su corazón. Y eso ni siquiera incluía sus circuitos mágicos. Sinceramente, Touko estaba asombrado de que la chica fuera tan funcional como ella. Eso todavía no le impidió querer maldecir a los Einsvern y Emilia por este trabajo. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad cuando le ofrecieron inspeccionar un homúnculo modelo Justease. Y, sin embargo, todavía faltaba algo. Había trabajado con homúnculos antes. Había trabajado con humanos modificados. Demonios, incluso había trabajado en una o dos especies fantasmales. Entonces, cuando tuvo la sensación de que algo no cuadraba, siguió su instinto. Itjesbiel von Einsvern no era solo una mezcla de homúnculos humanos con la que se ha jugado mucho. Había algo más en la composición genética de lo que Aoko no era consciente. Algo de lo que tenía una sospecha hundida que ni siquiera Emilia era consciente. Eso no significaba que no pudiera formar un cuerpo. Lejos de ahí. Pero sí significaba que cualquier cosa que ella produjera sería imperfecta y causaría un conflicto entre el alma de la niña y el nuevo recipiente. La haría degradarse y desmoronarse. No tan rápido como lo era ahora, pero sí mucho más rápido de lo que Emilia preferiría. Sin embargo, lo más importante es que molestaría a Touko durante meses hasta que descubriera qué diablos era lo que se estaba perdiendo. Hacía tiempo que no te veía tan alterado por un trabajo. Shiki bostezó mientras se levantaba del sofá que la familia Yakuza había prestado a petición suya. No se hicieron preguntas. ¿Está novio? Touko levantó la vista con escepticismo. Te quitaste las gafas. La Osaki parpadeó y miró hacia un lado para ver que sí, se los quitó inconscientemente. Era un hábito que tenía cada vez que se sentía particularmente agresiva. Lamentando el trabajo, lo acepto. Molesto por un problema. Es como saber que te estás perdiendo uno o dos pasos en un examen de texto o una ecuación, pero no puedes entender qué diablos es. La pelirroja se reclinó y cogió sus cigarrillos. Necesitaba aliviar el estrés. Lo resolveremos eventualmente, pero no espero con ansias la posibilidad de que Caster lo consiga antes que yo. Age of the Gods o no, se supone que esta es mi especialidad. Mi orgullo como profesional está en juego. Dilo eso de nuevo cuando regresemos a la oficina. Miki ya ha necesitado ayuda adicional para limpiarla durante los últimos 6 meses. Jaja. Como si fueras mejor. Touko se rió mientras encendía el extremo de su bastón contra el cáncer. Afortunadamente, mi orgullo como profesional también me impide reunirme con los clientes en la oficina como procedimiento habitual. Bien. Shiki se burló y estaba a punto de recostarse en el sofá, antes de inmediatamente ponerse de pie y sacar su cuchillo de combate. ¿Es ahora un mal momento?, preguntó Merem Solomon con su habitual sonrisa gentil falsa, saludando con el único brazo que tiene actualmente. ¿Quién eres? Shiki no bajó la guardia ante el chico. El laboratorio improvisado de Touko estaba protegido por docenas de campos delimitados hechos por esa mujer Caster, y dentro de la propiedad de un yakuza. No había muchos extraños, y mucho menos chicos, que pudieran simplemente entrar al edificio sin previo aviso. Touko, por otro lado, estaba menos sorprendido y más interesado.
A juzgar por ese traje de niño del coro y esa sonrisa torcida que tienes, debes ser el actual representante de la iglesia local. Meren Solomon en persona. Es un honor conocerte en persona, aunque esperaba que uno de los apóstoles ancestros más antiguos fuera más grande. No eres la primera persona que dice eso. Meren siguió el juego, todavía de pie en la puerta. ¿Puedo? Déjalo entrar, Shiki. Touko saludó con una sonrisa. Si quisiera crear problemas, ya lo habría hecho de cientos de maneras diferentes. He visto las consecuencias de su trabajo. Solomon no es sutil cuando se ensucia. Sabríamos si nos persiguiera. Fascinantes, ojos místicos arcoíris. Meren no prestó atención a las palabras de Touko, mucho más enamorada de los ojos místicos de la percepción de la muerte de Shiki antes de que ella los apagara una vez más. Y aquí pensé que había visto el final de las entretenidas sorpresas una vez concluida la guerra. Espero que no hayas venido aquí para mirar boquiabierto a mi guardaespaldas. Lamento decírtelo, pero ella ya tiene un pretendiente. Touko lo sacó de su estupor perezosamente, sin preocuparse en absoluto por su distracción. ¿Debo felicitar o compadecer al pobrecito? Meren no apartó la mirada de Shiki. Jaja. Eso todavía está en debate. La pelirroja sonrió, atacando a expensas de su asistente. Ahora bien, ¿te importaría decirme qué sabes sobre la chica Insvern que no quieres que Emilia descubra? Directo al punto que veo. El vampiro mantuvo aún su atención en el guardaespaldas. Preferiría que esta discusión fuera privada. Shiki se queda. Para empezar, a ella no le importan particularmente la mayoría de los asuntos de los magos. Esto es solo un trabajo para ella. Ella lo despidió, y debería implicar más. Touko hizo una pausa por un momento antes de asentir levemente y tomar sus gafas. Shiki, creo recordar que el viejo quería hablar contigo sobre algunos asuntos del inframundo antes. ¿Te importaría hacerle compañía? Shiki frunció el ceño y parecía que estaba a punto de discutir por un momento antes de chasquear la lengua y enfundar su cuchillo. Tu funeral. La pareja esperó hasta que la joven cerró la puerta detrás de ella antes de continuar. Estoy escuchando. Meren asintió por un momento antes de caminar lentamente por la habitación con leve curiosidad, examinando los cuerpos y las partes de los títeres que estaban esparcidos por los bancos y tubos a su alrededor. Digamos que ofreces tus servicios a una fiesta. Él comienza lentamente, sin hacer contacto visual con ella ni una sola vez. No te importa mucho el proyecto en sí. Sin embargo, ofrece un ligero potencial para generar algo atractivo. Con un aporte o riesgo mínimo de tu parte. El proyecto no logra los objetivos que deseas, pero no los que desea la otra parte. Y sigues adelante. Todavía poseen una pequeña porción de tu trabajo, una cantidad fácilmente descartable, ya que es necesaria como base, pero por lo demás no pagas en absoluto lo que se hace con él. Suena como el comienzo de una novela de fantasía del mes. Touko tarareó mientras se ponía las gafas. Dicho esto, sus ojos hablaban de todo menos de diversión. Ahora imaginemos, bastante tiempo después, que el proyecto ha sido cambiado. A falta de una palabra mejor, continuó Meren. En la ciudad de Fuyuki, en un callejón acorralado que escaparía a la atención de todos, se estaba llevando a cabo una discusión. Los responsables de esto ya no están. El sujeto de prueba original también. Pero el material aún permanece. Un lado de la conversación consistía en un hombre apuesto, pero iracundo, con ojos grises apagados y cabello blanco como el hueso. A su alrededor hay 4 hombres y mujeres de complexión y disposición similares, armados con armas y herramientas que podrían destrozar a un humano de un solo golpe. El objetivo del proyecto ha sido degradado. Y liderado por lo que podría describirse mejor como un mayordomo incompetente y senil que ha olvidado su lugar. Al otro lado estaba un anciano sonriente y de aspecto amable vestido con ropas de sacerdote. Y todos estaban rodeados de ratas. Un mayordomo que se ha olvidado de sí mismo en su intento de mantener en alto el nombre de su familia, confundiendo y fusionando sus mezquinos deseos y responsabilidades con los objetivos de aquellos a quienes servía. Uno que ha llegado a verse a sí mismo como su líder, utilizando y degradando los materiales.
sobrantes de sus amos para producir imitaciones a su imagen, ordenándolos como a sus superiores. Mientras el anciano hablaba y su sonrisa se ensanchaba, la otra parte a la inversa se volvió más agitada y furiosa. Ahora imagina que, algún tiempo después, por pura coincidencia, conoces a alguien que te gusta especialmente y descubres su relación con uno de estos productos poco entusiastas de este mayordomo. Uno que en realidad tenía el potencial de ser también algo interesante. Pero era propenso a desaparecer prematuramente o ser eliminado a medias, todo para ocultar la incompetencia del mayordomo. Oh. Merem se giró para mirar a Touko a los ojos y se detuvo frente a la cámara que contenía el nuevo cuerpo de Yesbiel. No estaba sonriendo. No estaba frunciendo el ceño. Su expresión estaba en blanco hasta el punto de que la carne de su rostro bien podría ser una máscara adherida a su cráneo. Incluso si hubieras descartado el proyecto original. Incluso si lo hubieras dejado en manos del destino. Te enojarías también al ver que los frutos de tus contribuciones fueran tratados tan mal cuando, a pesar de las probabilidades, de alguna manera importaban. Touko sabía lo que se estaba perdiendo ahora, y lo que necesitaba para arreglarlo, aunque no podía decir que estuviera particularmente emocionada por eso. Marqué, dejando una huella. Fina no sabía qué pensar exactamente en ese momento. Cuando había permitido que su último invitado tuviera libre acceso al barco, esperaba que el señor de la torre del reloj actuara, bueno, como un señor de la torre del reloj. Investigando. Experimentando. Investigando. Posiblemente incluso interrogar a un miembro de la tripulación para obtener información o intentar escapar. No esperaba. Puntuación más alta. Este es el cuarto juego que borra esta noche, señor. El marinero informó algo nervioso junto a él, ambos observando a Waver Velvet ingresar su nombre en la parte superior de la lista electrónica de puntajes máximos de la máquina recreativa desde la entrada a la sala de juegos del barco. Al propio Lord no parecía importarle la atención que estaba recibiendo, vestido con nada más que unos pantalones y una camiseta con el cabello recogido en una cola de caballo suelta. El cuarto. Fina no sabía si debería sorprenderse, impresionarse u horrorizarse por la hazaña. No estaba exactamente cautivado por los dispositivos de entretenimiento que habían surgido durante el siglo pasado, pero era casi imposible abordar un barco de gran tamaño en estos días sin que 1 o 7 lo acompañaran y distrajeran a una buena cuarta parte de la tripulación en su tiempo libre. Debido a eso, era literalmente consciente instintivamente de lo difíciles, aunque francamente baratos y desequilibrados, que eran en realidad muchos de estos juegos. Y su invitado los revisaba como si fueran erochaos en un zoológico local. Jajaja. Realmente es interesante. Altrouge se rió justo detrás de él. Aunque te hace preguntarte por qué está haciendo esto. ¿Crees que está tratando de realizar algún misterio peculiar? Tal vez. El soldado se movió incómodo. Pero cuando le preguntamos cuáles eran sus intenciones, su respuesta fue, y cito, si todo se va al infierno y muero por esta tontería, me aseguro de dejar una marca que ni siquiera tú dejarás. Ser capaz de deshacernos con o sin magia para llevar a través de los siglos. SNRK. PFFT. Jajajaja. Fina intentó ignorar el fracaso de su amante al ocultar su diversión. Puntuación más alta. ¿Cómo diablos pasó eso? Simplemente empezó a tocar ese. Rey de los conquistadores y semanas de estrés reprimido. No hizo un buen trabajo en eso. Como siempre, gracias Wayfarer por la versión beta. Sí, Waver se está relajando mientras Shirou se enoja. A decir verdad, quería hacer un pequeño comentario sobre Waver en su viaje a Japón, donde Altrouge le ordena a Fina que se desvíe en el mar del fin del mundo solo para meterse con él y atraerlo a su lado. Pero tomaría demasiado tiempo y honestamente se siente un poco forzado. Tal vez lo haga como material más adelante, pero fue solo otro de mis engendros cerebrales aleatorios que no llegó a la historia propiamente dicha. Es cierto que tengo algunos sentimientos encontrados sobre este capítulo. Un montón de cosas recapitulativas que sabemos junto con un progreso real, finalmente. Shiro hacer algo es una especie de broma en este momento, al igual que todos reaccionan ante ello, pero era necesario hacerlo de alguna manera.
Probablemente no tanto como estuvo aquí, pero aún así había que hacerlo. Sin embargo, Shiro está llegando al final de su paciencia con todas estas sorpresas que aparecen constantemente, y está empezando a ponerse firme al respecto. El verdadero problema es que no está exactamente acostumbrado o familiarizado con su posición en el tótem mundial de monstruos ahora, tanto en términos de autoridad como de poder real. A decir verdad, casi todo el mundo lo es por una razón u otra, lo que genera confusión y mayor tensión. Es algo que debe abordarse y que la mayor parte del elenco no lo ignora. Touko también pasa más tiempo frente a la pantalla, concentrándose en su propio arte y dolores de cabeza al intentar crear el nuevo cuerpo de Iya. Siendo realistas, sé que hacer un cuerpo personalizado para cualquier persona probablemente lleve más de unos pocos días o semanas lograrlo, pero simplemente lo agitaré con la mano y diré que es posible con la ayuda de Caster. ¿Perezoso? Sí. ¿Posible? También potencialmente sí, siempre y cuando no haya muchas interrupciones mierda. En cuanto a toda la historia de mierda de Meren, Iya y Ainsburn que he inventado, permítanme decirlo de esta manera. Ojos rojos. Pelo blanco. ¿Dónde aparece ese combo en el universo Type Moon? En serio, me estoy tomando libertades aquí. Es lo que hago. No sé cómo esto debería sorprender a alguien a estas alturas. Y con eso de la Segunda Guerra. Entonces, por el amor de todas las personas razonables, no traten esta mierda como una tradición, ni se den cuenta de que estoy tratando de conectar puntos nuevamente para inventar una historia mundial que tenga el más mínimo sentido, incluso si está equivocada. Al final, todavía me molesta todo el asunto de la encarnación por parte de personas que se toman estas cosas demasiado en serio por su propio bien. En otras noticias, Oort aparentemente no es el tipo Mercurio después de todo, sino algo de la nube Oort en nuestro sistema solar. Divertido. Todavía lo trataré como tipo Mercurio en FFD, pero es bueno saberlo ahora. No pasa mucho en el cajero automático. Conseguir entradas para las vacaciones de invierno. Tengo una boda a principios de noviembre. Laboral. Comiendo. Durmiendo. Escribiendo. Jugando. Rick y Morty, la temporada 6 está comenzando fuerte. Y, en general, solo trato de no caer, prestar atención mientras el mundo se desmorona. Ah, claro, también vendí mi apartamento en Connecticut. Eso está hecho y hecho. Conseguí el dinero y todo, lo cual es bueno. También fue demandada en un tribunal de reclamos menores por la inquilina psicópata, y francamente estúpida, por no devolverle el depósito porque destrozó el lugar y arruinó 2 de las puertas, lo cual no es agradable. Pero mi madre es una perra terriblemente capaz y vengativa cuando quiere, y resulta que trabaja en administración de propiedades y finanzas, así que lo más probable es que al final gane más dinero con la contrademanda, porque seguimos todos los recibos de toda la mierda por la que Karen nos hizo pasar, lo cual es bueno. Jaja, cosas bonitas. Solo asegúrate de ignorar las sonrisas y risas malvadas, que vendrán de aquellos con mi linaje genético en las próximas semanas. Nada mejor para crear vínculos familiares que planear y disfrutar mutuamente de la caída legal y justificable de alguien que los enojó. No hay mucho más que hablar sobre cajeros automáticos. Esperando la película roja. Empezando a hacer un poco más de ejercicio para perder algo de peso. Realmente solo estoy corriendo un poco. Ah, y como siempre, busca Tirtfang y haz una donación al Gran Paeón para obtener información, imágenes y capítulos con anticipación. Tengo una foto de Crit terminando pronto, así que la publicaré en los próximos días, con suerte. Así que revisa. Adora el tronco. La firma de 3 letras de Waver en los juegos arcade SLML para Lorel Melloy. Y revisa otra vez.